Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la leyenda romántica que se esconde tras la festividad japonesa de Tanabata? Cada año en Japón, el séptimo día del séptimo mes, tiene lugar la fiesta de Tanabata o Festival de las Estrellas, que celebra el reencuentro de dos amantes representados por estrellas en el cielo: Hikoboshi, la estrella Altair, y Orihime, la estrella Vega. Su leyenda se basa en un cuento popular asiático que tiene diversas variantes en otros países. Según la versión nipona, Orihime, la princesa tejedora, era la hija del rey celestial y tejía para él unas telas magníficas a orillas del río Amanagawa. Orihime no hacía otra cosa que tejer y tejer, lo que hacía muy feliz a su padre, pero como trabajaba tanto, no tenía tiempo de conocer a nadie y se fue poniendo más y más triste por ello. El rey celestial, al ver a su hija tan melancólica, le arregló una cita con Hikoboshi, un joven pastor que vivía al otro lado del río. En cuanto los dos jóvenes se conocieron, se enamoraron y poco después se casaron, pero comenzaron a descuidar sus obligaciones. El ganado de Hikoboshi se desperdigaba y Orihime ya no tejía telas para su padre, que decidió tomar cartas en el asunto y separarlos. Colocó a cada uno a un lado del río Amanagawa y les prohibió que se vieran. Orihime, muy triste por no poder ver a su marido, le rogó a su padre que les permitiera verse al menos una vez al año, y este, conmovido, accedió a que se reencontraran el séptimo día del séptimo mes, siempre y cuando Orihime hubiese acabado sus tareas con el telar. Por desgracia para los amantes, cuando llegó el día señalado y trataron de reencontrarse, se dieron cuenta de que no había ningún puente que les permitiera cruzar el río. Orihime, desconsolada, se echó a llorar. Pero entonces una bandada de grullas que pasaba por allí acudió en su ayuda y con sus alas formó un puente sobre el río para que los amantes pudieran volver a abrazarse. Las grullas prometieron a Orihime que acudirían todos los años para ayudarles en la fecha señalada, siempre y cuando no lloviera. Se dice que cuando llueve ese día, el agua que cae está mezclado con las lágrimas de Orihime, porque tendrá que esperar otro año para reunirse con su amado. Como os comentaba, esta leyenda tiene su reflejo en las estrellas, ya que sirve como explicación mitológica de un fenómeno que se puede observar en el firmamento. Vistas desde la Tierra, la estrella Vega, que pertenece a la constelación de Lira, y Altair, en la constelación del Águila, se encuentran separadas entre sí por la Vía Láctea, representada por el río Amanagawa. Pero en el séptimo día del séptimo mes del calendario lunisolar, las condiciones lumínicas hacen que el brillo de la Vía Láctea se atenúe y parezca que el río ya no separa a los amantes. En algunas regiones japonesas, la festividad de Tanabata se celebra el 7 de julio, en otras se conmemora el 7 de agosto, y en aquellas ciudades que aún respetan la tradición de fijar la fecha de la celebración según el calendario lunisolar, el día varía cada año, aunque casi siempre cae en agosto. En 2020, por ejemplo, se celebrará el 25 de agosto. Como curiosidad, en la ciudad brasileña de Sao Paulo también se celebra todos los años la festividad de Tanabata. Y eso es todo. Muchas gracias por estar ahí y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, mentes curiosas.